Principia cumple su 10º aniversario. ¿Cuándo? En 2025. Pues por el clima te la hinco. Por el clima te la hinco, un podcast de Principia sobre ciencia, medio ambiente, cambio climático y economía circular. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Episodio 2. Una adolescente autista que te pone en tu sitio. En 2019, una adolescente de 16 años interrumpió el discurso político más hueco del planeta con una verdad incómoda. Era Greta, era autista, y nos puso en nuestro sitio. Hoy, en Por el clima te la hinco, hablamos con Autiblog sobre Greta, monotropismo, justicia y lo que pasa cuando el foco de atención de una mente neurodivergente se queda atrapado en el colapso climático. Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio del podcast Por el clima te la hinco. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de charlar con Autiblog sobre la protagonista del texto que han escrito para el nuevo número de Principia Magazine. Ojalá se comprendiera más a Greta. Esta, Greta, es nada más y nada menos que Greta Thunberg, una adolescente autista, icono de la lucha contra el cambio climático. Hablaremos de ella y de neurodivergencia con dos auténticos especialistas, los miembros de Autiblog, una pareja de científicos y comunicadores autistas a quienes vamos a conocer ahora mismo y a quienes, antes de nada, me gustaría dar la enhorabuena por el reciente reconocimiento de la Federación Autismo Madrid por la comunicación y divulgación del autismo. ¿Qué es Autiblog y quiénes estáis detrás de esta original y necesaria propuesta? Autiblog es un proyecto de divulgación en primera persona sobre autismo que nació en primero en redes sociales y luego saltó al papel en 2021 a través de la revista Autiblog Magazine, la revista autista, y pues nació un poco del vacío informativo que nos encontramos tras nuestro diagnóstico tardío. Porque sí, Autiblog lo formamos dos personas. Hola. Una doctora en neurociencias, apasionada de los cerebros, y yo, un doctorando, pronto doctor, apasionado de los mundos digitales. Y sí, y nada, decir que el objetivo principal de la revista era un poco el concepto de hacer ciencia comunitaria y reunir voces que en demasiadas ocasiones no son escuchadas, ¿no? Como son aquellas de las personas autistas. Y bueno, hemos lanzado ya 8 números y han participado más de 100 personas autistas, adultas, abordando los temas sobre LGTBIQA+, empleo, salud mental, vivienda, familia, educación, intereses especiales y etapas vitales. Bueno, ahora que la gente ya os conoce un poco mejor, pasaremos directamente a hablar del texto que habéis escrito para este nuevo número de Principia Magazine. ¿Cómo nace este texto y por qué era importante para vosotros escribir sobre Greta desde una perspectiva neurodivergente? En el texto se habla de los intereses profundos y curiosamente últimamente estábamos dándole vueltas al tema de los intereses y cómo condicionan o cómo determinan nuestra atención, no ya solo en autistas, sino en la población en general, ¿no? Que es lo que luego hablaremos cuando hablemos del monotropismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Y pues precisamente cuando nos llegó la propuesta de hablar, de hacer un texto que relacionase, ¿no? Como las neurodivergencias con el clima, el cambio climático y demás, pues enseguida nos vino a la mente Greta, ¿no? Por ser alguien tan reconocida como culturalmente, ¿no? Una referencia muy reconocible, y además por ser una persona que encarna muy bien ese interés profundo que te hace moverte y que hace casi que construyas tu vida alrededor de él, ¿no? Sí, además es que de Greta se han dicho muchas cosas y no siempre buenas, ¿no?
Todos los insultos que le han proferido son, bueno, insultos habituales que hemos recibido las personas autistas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como que rara, obsesionada, ¿qué le pasa? Saberlo todo, molesta, parece que siempre está enfadada. Y ha sido una forma de deslegitimar su discurso, ¿no? Y también añadir que el hecho de que socialmente caiga mal es una cuestión política y aprendida socialmente. Greta fue diagnosticada de autismo a los 11 años, algunos años antes de que comenzara su activismo. Según sus propias palabras, el diagnóstico le ayudó a conseguir el apoyo que necesitaba y la hizo comprender por qué se sentía así. De alguna manera, pudo reinterpretar muchos de sus rasgos y aprovechar toda esa frustración en cosas que realmente le importaban. ¿Creéis que se ha entendido realmente el papel de Greta en el movimiento climático o solo se ha usado su imagen? Bueno, como veníamos diciendo, al final Greta, la han criticado de todo por representar todo aquello que se odia en la sociedad, ¿no? Una mujer joven y neurodivergente que además tiene fuertes convicciones y es comprometida socialmente. Entonces sí que se le ha tratado como un fenómeno viral o como un producto de medios, digamos, mediático. Y de tal manera que ha quedado, ¿no?, retratada como una muchacha, una niña prácticamente, ¿no?, atrapada a principios de la segunda década de los 2000, y cuando hoy pues es una veinteañera que sigue con sus reivindicaciones y demás, ¿no? O sea, para mucha gente quedó ahí encapsulada. Y desde luego que instituciones y demás pueden haber utilizado su imagen, ¿no?, para blanquearse, para llegar a la juventud, ¿no?, porque inició todo este movimiento de reivindicación juvenil contra el cambio climático, pero tampoco creo que a veces se plantea desde un punto paternalista de si la han utilizado o ese tipo de ideas, porque realmente ella logró y ha logrado lo que quería, que es que se hablase del cambio climático, y lo llevó hasta el último rincón del planeta. Entonces, más allá de que algunos pudieran usar su imagen, ella usó el altavoz que le dieron. Entonces fue, ¿no?, un toma y daca en el fondo, ¿no? Y creo que con el paso del tiempo, pues seguramente todo el activismo climático que inició en el siglo XXI, sobre todo desde un punto de vista como global, será estudiado probablemente como otros movimientos sociales, ¿no? Sí, además a mí me gustaría añadir que resulta llamativo que ahora escuchamos menos en los medios de comunicación mainstream la figura de Greta, justamente cuando se está interesando por otras cuestiones de justicia social, como el genocidio que está ocurriendo en Palestina. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. En el texto habláis de monotropismo, un concepto que puede ser nuevo para mucha gente. ¿Podríais explicarlo de forma sencilla y cómo influye en el activismo de Greta? El monotropismo es una teoría de la mente que la entiende como un sistema basado en intereses, ¿no? Entonces todas las personas, sin importar su neurotipo, quiero decir, si son autistas o no, tienen determinados intereses y estos intereses dirigen tu atención. Entonces, claro, lo que ocurre es que la diferencia entre las personas autistas y aquellas que no lo son sería la intensidad, ¿no? O sea, podemos pensar en una linterna o quizás igual más práctico en el zoom de una cámara, ¿no? Que quizás si a ti te interesan
cuestiones muy específicas, muy localizadas, con el zoom puesto al máximo para que nos entendamos, puedes profundizar con muchísimo detalle en aquello que estás viendo, mientras que en cambio en una imagen sin zoom, digamos que tendrías un interés más general o bueno, con menos capacidad de profundizar en aquello que te interesa, ¿no? Valga la redundancia. Sí, en el caso de Greta, pues lo vemos claramente, ¿no? De su interés que le ha acompañado pues desde la tierna infancia, relacionado, ¿no? con el calentamiento global, el cambio climático y demás, ¿no? Y eso que para muchos desde fuera pues era una especie de Don Quijote, ¿no? Contra los molinos, chocando contra los molinos, pues para ella era pues lo natural, ¿no? Que es pues aquello que le causaba tanta inquietud y hasta el punto de, ¿no? Esto que llamamos ansiedad climática, que fue un poco acuñado a raíz de Greta, ¿no? Pues claro, la frustración que te genera algo que tú sabes y constatas cada día, ver que nadie está haciendo nada, ¿no? Cuando pues ves en las noticias pues que si los polos se funden, que si la temperatura del mar ha subido 1 grado en los últimos no demasiados años y demás, pues a ella, claro, le causaba una gran frustración ver cómo esa información que está al alcance de todo el mundo no causaba ninguna movilización en nadie, ¿no? Entonces es como una buena representación o una buena imagen de lo que es el monotropismo para bien y para mal, en el sentido de para bien, de pues cómo puede ser el motor, ¿no? Y la motivación de una persona que hasta llegar a ser tu razón de vida casi, ¿no? Tu objetivo vital, pero también ser la causa de casi dejarlo todo y incluso a costa de tu salud mental, ¿no? Y física en su caso, que ya ha tenido que viajar por todo el mundo, ¿no? A través del mar y mental, pues bueno, los niveles de ansiedad también que te genera, y más en su caso que tuvo que hablar, lidiar con mucha gente y demás, pues Y las críticas. y las críticas y la presión mediática y todo lo demás, pues muestra las dos caras de la moneda, ¿no? En una pequeña encuesta, se requirió a personas autistas y alistas, no autistas, que ordenaran la lealtad, la autoridad, la pureza, el cuidado y la justicia por orden de prioridad. Las personas alistas tendían a dar prioridad a la lealtad, la autoridad y la pureza, mientras que las autistas lo hacían al cuidado y la justicia. ¿Qué tiene que ver la forma de atención autista con la coherencia, la justicia y el cuidado? ¿Y por qué esto puede chocar tanto con cómo funciona el mundo neurotípico? Vale, hemos dicho que el monotropismo en el fondo es una manera de estructurar, ¿no? Nuestro pensamiento, ¿no? En base a nuestro funcionamiento cognitivo, en base a un sistema de intereses. Entonces funciona mejor cuando hay una secuencia coherente y de causalidad hasta cierto punto, ¿no? Que se concatena una a la otra, ¿no? Por ejemplo, si tú no te comerías a tu mascota, ¿por qué comes otros animales, ¿no? O si tú no tiras basura en tu casa, ¿por qué cuando sales fuera sí que tiras cosas al suelo, ¿no? Es decir, en la sociedad neurotípica general no paramos de añadir excepciones a normas que desde pequeño aprendemos y que son como muy coherentes de cuidado del entorno y de cuidado al prójimo y a nosotros mismos, que enseguida pues nos las saltamos, ¿no? Pues bueno, pues te dicen que fumar es malo, pero y lo sabes y acabas fumando solo por muchas veces presión de grupo, ¿no? O yo qué sé, beber demasiado está en general mal visto, pero en determinados contextos, por ponerse hasta las cejas, está bien visto porque es una manera de socializar
y bueno, si no, eres como un poco el muermo de la fiesta, ¿no? Y la gente seguida pregunta de por qué no bebes. Entonces, ese tipo de excepciones que se añaden a las normas generales pues son muy contraintuitivas y tienen que ver como con protocolos sociales y subtextos que pues no son naturales normalmente a las personas autistas, ¿no? Porque, pues como decía, ¿no? Si no tiras basura al suelo en tu casa, ¿por qué la tiras fuera, no? O con los animales lo mismo, ¿no? Si no te comerías a tu perro, ¿por qué comes a otros animales, no? ¿Cuál es la razón de que uno es un gesto de humanidad y lo otro, pues bueno, cultura, ¿no? Comemos carne. Entonces, el monotropismo y la forma en la que estructuramos el pensamiento, pues favorece como ese tipo de razonamientos con una coherencia interna, que no atañe a excepciones arbitrarias que tienen mucho que ver con protocolos sociales y, como digo, con subtextos, que pues no en general no son naturales y van un poco en contra de la manera en la que procesamos un poco la información en nuestro entorno. Hay una crítica fuerte en el texto. La incomodidad que genera Greta no es solo por lo que dice, sino por cómo lo dice y quién lo dice. ¿Por qué creéis que cuesta tanto aceptar discursos incómodos cuando vienen de una joven autista? Bueno, como habíamos mencionado antes, aquí influye mucho el capacitismo y también asignar la categoría de loca o de histérica a una persona neurodivergente, ¿no? Únicamente con tal de invalidar su discurso, ¿no? No sé, tengo muy presente en la imagen de quizás de un meme o de una imitación que se le hacía con su ceño fruncido y su tono vehemente, ¿no? Todo con el objetivo de no dar validez a su discurso. Y estoy pensando también que claro, que es que, o sea, realmente a las personas autistas y, bueno, aquí podemos meter también a las personas discapacitadas en general, no se nos tiene en cuenta ni cuando hablamos o tomamos decisiones sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Podemos pensar en las incapacitaciones legales o incluso en las esterilizaciones forzosas que eran legales en España hasta el año 2020. Y de hecho es que hasta ese año en España se esterilizaba de forma forzosa a una de cada 3 personas. No, perdón, a una persona disca cada 3 días. Entonces, claro, si ni tan siquiera se nos tiene en cuenta cuando hablamos o cuando tomamos decisiones, ¿no?, basadas en la autonomía sobre nuestro propio cuerpo, ¿cómo se nos va a tener en cuenta cuando hablamos de otras cuestiones que encima afectan a todo el planeta? Es que directamente ya no se nos hace caso. ¿Creéis que hay una incomprensión social sobre lo que realmente implica tener intereses profundos y sostenidos, como ocurre en el activismo climático? Pues la verdad es que sí. Realmente, cuando hablamos de monotropismo, antes hemos mencionado que es un rasgo, más bien, que puede estar presente en la población, solo que con más intensidad, digamos, en las personas neurodivergentes. Pero realmente todo el mundo funciona por un sistema de intereses en mayor o menor medida, es evidente, ¿no? Y cuando son intereses más normativos, digamos, pues están mejor aceptados. No le digas a un hincha de fútbol en día del partido, un domingo, que hable de otra cosa que no sea el partido, ¿verdad? La diferencia es que si es una persona neurotípica probablemente pueda bascular mejor, ¿no?, oscilar mejor entre las cosas cotidianas y conversaciones cotidianas y ese interés, es decir, podrá ir a por el pan, hacer sus compras, hablar de cosas intrascendentes con la gente con la que se va topando, sin perder de vista que es domingo, día de fútbol, y ese será su foco principal. Pero bueno, dentro de lo que cabe sí que puede entrar y salir, digamos, de ese monotropismo, ¿no?, de ese tema.
Ahora bien, cuando vienen temas que no son normativos o digamos con la intensidad autista en la que quizá no tenemos esa facilidad para entrar y salir del tema, pues ya ahí son malas caras, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que para las personas autistas, a pesar de que las guías clínicas siempre han llamado intereses restrictivos a estos intereses profundos o especiales, son todo lo contrario a restrictivos. Es decir, solo hay que mirar a Greta. Ha viajado por todo el mundo, ha conocido a miles de personas, ha tenido que lidiar con políticos, con todo tipo de instituciones y demás. No creo que pueda decir Greta que su interés profundo, en este caso relacionado con la sostenibilidad y demás, le haya restringido, porque le ha hecho pues salir de Suecia y conocer el mundo, ¿no? Entonces, desde luego hay una incomprensión y una probablemente heredera de una visión muy clínica de lo que son los intereses profundos autistas, y creo que son todo lo contrario, son una fuente de motivación y el motor, ¿no? Sí, además de ser una fuente de motivación, también sirven para establecer vínculos y para comunicarnos, claro. Otro de los rasgos clínicos que aparecen en los manuales diagnósticos es que no nos comunicamos bien, así en general dicho mal y pronto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que sí que nos comunicamos, lo que pasa es que lo hacemos a través de nuestros intereses profundos. ¿Qué ocurre cuando no se nos permite comunicarnos mediante nuestros intereses? Pues que no nos comunicamos. Entonces, simplemente romper una lanza a favor de los intereses y de favorecer la comunicación a nuestra forma, ¿no? Que como buenamente nos salga, que es hablando de lo que nos interesa y lo que nos importa, y con la pasión que queramos atribuirle, sin que se nos tilde de locas o histéricas. Vuestro texto termina diciendo que no hace falta ser neurodivergente para tener convicciones. ¿Qué le diríais vosotros a quienes todavía piensan que una adolescente no va a venir a decirme cómo vivir? Bueno, es evidente en el caso de Greta que se junta, ¿no?, el edadismo por ser una chavala joven, vamos, en su día una niña, con el machismo, pues eso, precisamente ser mujer, y el capacitismo por ser neurodivergente, en este caso autista, y encima mostrar rasgos, ¿no?, neurodivergentes, ¿verdad? Pero en el fondo, pues todas esas cosas no son más que excusas para que cada uno no se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Y o sea, no hay peor excusa que señalar quién te está diciendo la verdad, ¿no? Es decir, pues, chico, si la actividad que tú estás haciendo en tu día a día es contaminante y es evitable, hay otras cosas que, mira, si tenemos que coger el coche porque no tienes otra manera de llegar a tu trabajo, porque estás precarizado y vives a no sé cuántas horas porque el centro de tu ciudad está gentrificado, es lo que hay, ¿no? Pero otras veces que sí que puedes hacer cosas, pues señalar de si Greta vive en Suecia y allí son ricos, o de si es autista, o de si es una niña, pues no dejan de ser excusas para no hacerse cargo cada uno de sus hechos. Porque, bueno, parafraseando, ¿no?, a Antonio Machado, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su portero. Muy interesante todo lo que nos habéis contado, chicas. ¿Queréis añadir algo más antes de terminar? El autismo es una forma intensa, honesta y profundamente coherente de habitar la realidad. Y eso, en un mundo tan dado a la hipocresía, causa asperezas. Por eso, cuando por fin alzamos la voz desde un lugar históricamente silenciado, infantilizado o patologizado, el mundo responde con incomodidad, burla o desprecio.
porque escuchar a quien no suele tener voz también obliga a replantearse los privilegios de quienes nos han hablado siempre. El activismo de Greta Thunberg, como el de tantas personas autistas que se han manifestado por el planeta, por la justicia social o por sus propios derechos, nos recuerda precisamente que no se puede dar un cambio real sin escuchar a todas las voces. Es más, no hay justicia sin la participación de todas ellas. Greta, con su discurso decidido y ceño fruncido, y haciendo del monotropismo un motor de acción, ha logrado sacudir conciencias, movilizar gobiernos y poner en el centro del debate un problema que preferíamos ignorar. Y lo ha hecho siendo joven, mujer y autista. 3 características que por sí mismas bastan para que una parte del mundo decida no escuchar. En un sistema que premia la incongruencia en pos de la pertenencia, no hay nada más revolucionario que permanecer fiel a tus principios. Porque cuando el mundo arde, no hay nada más radical que insistir en los cuidados. Es hora de dejar atrás el paternalismo y comunicarse con las personas autistas de tú a tú. Es hora de que la neurodivergencia se reconozca como una forma legítima y valiosa de habitar este mundo que estamos destruyendo. Porque si queremos un mundo más justo, más sostenible y más humano, tendremos que aprender a escuchar a las personas neurodivergentes. Muchas gracias, Autiblog, por haber participado tanto en Principia Magazine como en este segundo episodio del podcast. Y para quien quiera saber más de vosotras, pueden seguiros a través de la cuenta de Instagram Autiblog. Lo dicho, muchas gracias por este contenido tan interesante como necesario. Y para terminar este episodio, me gustaría hacerlo con unas últimas palabras sobre Greta. La atención de Greta se quedó pegada al planeta, y por suerte todavía no ha soltado el foco. Escuchar a quienes ven el mundo desde otro ángulo es también una forma de resistir y de empezar a cambiar. Así que si este episodio te ha removido, compártelo, síguenos y, ¿por qué no?, déjanos 5 estrellas, porque hay verdades que arden, pero merecen ser contadas. Principia cumple 10 años y en esta temporada no se nos ocurría un tema más importante para tratar que el medio ambiente y el cambio climático. Pero, ¿por qué un podcast? Porque hay que contarlo de otra manera, porque la ciencia es el único mapa fiable que tenemos para orientarnos, porque necesitamos recuperar el vínculo con la naturaleza y porque entender el problema es el primer paso para transformarlo. Por el Clima de la INCO es un podcast de Principia, una publicación de divulgación científica que puedes encontrar en shop.principia.io.